No sé si tengo audio. ¿Sí? Bueno, sé que es una hora difícil, que estamos cansados, pero les agradezco a todos por acompañarnos en esta sesión de cierre del Congreso y por haber sido parte de la actividad, tanto del CLTD como del Mobile 360 en estos días. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber sido parte de esta reflexión y de este espacio para el diálogo público-privado. Vamos a recibir a continuación al comisionado Sóstenes Díaz para que nos pueda dar su visión sobre el aporte y sobre la discusión que ha supuesto este congreso y los retos y áreas de oportunidad que observan desde el IFT a futuro para seguir avanzando en el desarrollo del sector. Así que, comisionado, le cedo la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación y la presentación al maestro Pablo García Castro. Es un gusto para mí llevar a cabo el cierre de esta 10ª edición del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital. Participar en eventos como este resultan sumamente enriquecedores al reunir a expertos en políticas públicas, operadores, reguladores, vendors, academia, en general a todos los actores nacionales e internacionales que conforman el sector. Eventos como este generan espacios de reflexión y debate sobre los desafíos a los que nos enfrentamos en un sector en constante evolución y que además nos permiten construir herramientas para acelerar la transformación digital. A lo largo del evento se destacó al espectro como columna vertebral de la transformación digital, pero no solamente como recurso indispensable para la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones. El debate se centró en su alto costo, que se traduce en una barrera para reducir la brecha digital, la adopción de nuevas tecnologías y la competencia en el sector. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones compartimos estas preocupaciones y por ello nos hemos dado a la tarea de acercarnos a las autoridades hacendarias del gobierno federal y también al Congreso, con el objetivo de sensibilizar sobre los efectos negativos que ocasionan los altos costos en el uso del espectro, no solo para el desarrollo del sector, sino también el impacto que estas medidas tienen en el bienestar social. Es por ello que resulta de la mayor importancia lo señalado ayer por el subsecretario de Transporte de México, el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, en el sentido de que los aspectos técnicos del tema han quedado superados y que el espectro radioeléctrico sirva para sacar ventaja de las nuevas oportunidades como el nearshoring y que nos permita poder atraer inversión a México. Y para ello es necesario duplicar la infraestructura y conectividad, por lo que sin una política de reducción del costo espectral, México podría perderse estas oportunidades. Y retomo también lo señalado ayer por el comisionado Juárez. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha sido reconocido como un órgano regulador de 5ª generación. Estamos comprometidos en generar un diálogo colaborativo entre los distintos actores del sector y construir propuestas conjuntas que nos permitan combatir las diferentes brechas digitales. A lo largo de estos 2 días tuvimos la oportunidad de escuchar múltiples voces que destacaron, entre otras cosas, los retos y áreas de oportunidad para incentivar la adopción que nos permita lograr una transformación digital en nuestra región. Los elementos que integran su ruta crítica, los desafíos de tecnologías emergentes, nearshoring, la importancia del despliegue de redes robustas y capilares, características que solo serán cubiertas a través del despliegue de fibra óptica y mediante redes convergentes. Además de algunos casos de éxito en el diseño e implementación de políticas públicas en la materia, así como experiencias de realidad aumentada e inteligencia artificial. Me gustaría recopilar algunas de estas ideas planteadas a lo largo del evento. Durante las primeras sesiones se enfatizó la importancia de capturar las inversiones provenientes de la relocalización de las cadenas productivas, conocido como nearshoring. Se destacó que la competitividad para México y para el resto de los países de América Latina dependerá del manejo de 3 grandes pilares, que son inversión, enfocada al fortalecimiento de las redes de acceso y transporte, espectro, observando que éste se asigne de manera eficiente y con un costo dentro de la mediana internacional, y finalmente, acceso a los servicios digitales,
atendiendo a temas de adopción y alfabetización digital y no solo de cobertura. En el instituto no solo compartimos estas preocupaciones, estamos comprometidos en unir esfuerzos para combatirlas, con el objetivo de fomentar la expansión de la conectividad en beneficio de la población. Coincidimos en que la digitalización es una palanca para la recuperación económica en la región, pero no basta con que se incorpore la tecnología a la vida diaria. Es necesario fomentar una digitalización transversal. Para que esto ocurra, se requiere de infraestructura robusta y es interesante observar cómo ha cambiado el entorno del despliegue, tanto de infraestructura pasiva como activa. En este punto destaco lo mencionado por el maestro Javier Morales Fon, respecto a que en la última década ha cambiado de manera radical el cómo los operadores gestionan sus torres, pues pasaron de poseer el 90% de la operación de torres al 26% en un periodo de 9 años, lo que ha permitido a los operadores de red disminuir costos que se pueden traducir en nuevos proyectos de inversión. Como se mencionó ayer en el panel de nuevas alianzas en el ecosistema digital, para que la transformación digital sea una realidad, es importante que analicemos nuevos esquemas en el despliegue de redes. Cambiar el chip y darles paso a nuevos modelos de negocios, aprender a convertirnos en aliados. El caso de Colombia, que nos compartió el maestro Nicolás Silva, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ilustra muy bien que el implementar políticas que facilitan el despliegue ha logrado una disminución en los costos de los ductos, generando oportunidades para proyectos de conectividad. En el instituto somos conscientes de los desafíos y barreras existentes al despliegue de infraestructura. Hemos realizado esfuerzos encaminados no solo a la compartición de infraestructura entre operadores, sino también a la colaboración con autoridades estatales y municipales para combatir estas barreras. Asimismo, coincidimos y reconocemos el valor del recurso espectral como columna vertebral de la conectividad y su impacto transversal en el sector, sobre todo en el contexto actual, donde hemos visto una rápida evolución de las tecnologías móviles de última generación. No es un tema menor, sobre todo si consideramos que las nuevas generaciones de tecnologías en telecomunicaciones se basan en el concepto de convergencia tecnológica, lo cual representa un reto para la asignación eficiente del recurso basado en las necesidades espectrales de cada tecnología. Y no solo eso, todos los cambios tecnológicos y de mercado impulsan a las autoridades reguladoras y en general al sector a adaptarse a estos cambios. En el instituto no tenemos dudas de que para que la transformación digital sea una realidad, el enfoque regulatorio debe ser colaborativo. Trabajamos incesantemente en la búsqueda y ejecución de acciones conjuntas con otros actores, pues entendemos que la transformación digital va más allá de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. En la jornada de hoy tuvimos la oportunidad de escuchar la visión de otros sectores como el energético, agrícola, financiero, en donde la digitalización adquiere un papel de suma importancia al impactar directamente en la eficiencia de sus procesos y su productividad. Por ejemplo, se destacó que al alcanzar la inclusión financiera universal solo será posible a través de medios digitales. Pero ¿de qué nos servirá que todos tengamos acceso si no enfocamos esfuerzos en abatir la brecha de apropiación a través de programas de alfabetización digital que fomentan el empoderamiento de los usuarios para maximizar los beneficios de la digitalización en un entorno seguro y con ello aspirar a una universalización digital e incluyente? Sin duda alguna, la experiencia compartida por cada uno de los expertos nos deja con muchas reflexiones sobre la situación actual en torno a las oportunidades y retos que enfrenta el sector de telecomunicaciones en materia de transformación digital. Aún hay mucho por explorar y resolver, pero estamos seguros de que espacios como este foro contribuyen a discutir y analizar desde diferentes ópticas los retos que derivan de los avances tecnológicos con la intención de seguir fomentando el desarrollo del ecosistema digital. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al comisionado Sóstenes Díaz y al instituto en su conjunto, tanto por las palabras de balance del Congreso como por el apoyo que también han dado al CLTD desde el año 2021, ¿no? Me parece que también es de reconocer. Vamos a dar ahora paso a la sesión de cierre. Invito a Ana Veneroso, quien es especialista en gestión estratégica e innovación y coordinadora de programas
y líder regional de la UIT para América Latina. Gracias, Ana. José Juan Aro, quien es director de Asuntos Públicos y Negocio Mayorista de Telefónica Hispam, ya lo conocen. Alejandro Cantú, director jurídico y de Asuntos Regulatorios de América Móvil y también miembro secretario del Consejo de Administración. Y Horacio Romanelli, quien está a cargo también de los asuntos regulatorios y de sustentabilidad de Millicom en América Latina. Bienvenidos todos al panel. Donde quieras. Bueno. Vamos a repartir el agua. Gracias. Si no hay... Gracias. Muchas gracias a todos. Aquí hay. Si les parece, lo que les proponemos es hacer un pequeño balance del Congreso, de lo que ha sido la conversación en estos días y también tener una mirada prospectiva tanto de las necesidades del desarrollo del sector como incluso de estos espacios de conversación, ¿no? Entonces, en primer lugar, Ana, me gustaría que nos comentaras la visión de la UIT, de lo que ha sido digamos, el balance de los retos y desafíos comentados en el Congreso. Bueno, muchas gracias. Un honor otra vez volver acá al estrado, compartir con ustedes y gracias por la asistencia. Tomamos algunas notas y consideraciones de la UIT, yo o mi colega Carlos Lugo, de elementos muy relevantes que creo que representa estos aportes de cierre del evento. Entonces yo voy a destacar algunos puntos que están relacionados a estos retos y desafíos para el desarrollo del sector con relación a la transformación digital. Creemos que parte del balance que se destacó durante el evento, ahí se destaca la importancia de que los países miren hacia la necesidad de un proceso de modernización del marco regulatorio del sector y que sea más adecuado a este entorno de transformación digital, llevando en cuenta exactamente que una visión integrada de fomento a la promoción de la inversión, de infraestructura y de servicios con un espectro más asequible, pero sumado a una perspectiva de inclusión digital. Yo destacaría también el fomento a la transformación digital, que pensar en este fomento es también pensar en una agenda reglamentaria fiable, orientada a una oferta de banda ancha para las personas y para las empresas, de manera a permitir la ampliación de la digitalización dentro de una perspectiva de mejoría de bienestar socioeconómico y con un crecimiento sostenible. Acá se ha discutido también acerca de nuevas experiencias para los consumidores que pasan a tener un comportamiento, diría que distinto frente al crecimiento, el uso de servicios y aplicaciones TIC, y que creo que nos vamos aquí con esta visión consolidada de un entorno cambiante y que requiere un enfoque de innovación regulatoria que sea al mismo tiempo orientada a la inclusión digital y al cierre de la brecha de demanda de Internet. También se cree que estamos todos de acuerdo en la relevancia de las alianzas estratégicas, las alianzas públicos-privadas, como una piedra triangular para la transformación digital. El mundo cambió y estas inversiones también tienen que cambiar y ser enfocadas en un ambiente sostenible para acelerar el progreso, así el cumplimiento de una Agenda 2030 que nos espera, y para lo cual el utilizar las nuevas tecnologías se hace indispensable. También es importante enfocarnos en el fomento de instrumentos de inclusión financiera digital y a un enfoque hacia las soluciones a la medida que a la vez, y aquí se mencionó, América Latina es un mosaico con piezas bien distintas y por eso requiere acciones locales, aunque basadas en buenas prácticas regionales e internacionales, muchas de aquí han sido compartidas. De manera que podamos buscar incentivos especiales para el despliegue de infraestructura, especialmente en las zonas más desatendidas. Y por eso no debemos olvidarnos que así, para cambiar, queremos cambiar hacia un mundo mejor y que no se trate solamente de la tecnología, sino nos enfocarnos en las personas. Gracias, Ana.
De su lado, Alejandro, ¿cuál es el balance que hacen sobre el Congreso y cuál es la visión que tienen sobre las políticas necesarias para la promoción de la inversión, para, digamos, hacer una mejora del entorno regulatorio para la industria en la región y, bueno, en ese sentido, extender la conectividad? Pues mira, lo que más llamó la atención es que ya tengo el mismo puesto que Juan y trabajo para Telefónica. Yo decía, no nos podemos permitir a Alejandro Cantú, nuestra organización. No nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo. No, mira, creo que los retos y desafíos, creo que lo que veo es que los diferentes participantes del entorno pues tienen una visión muy común de cuáles son los retos y desafíos que tenemos, ¿no? Y tomé también aquí algunas notas, ¿no? La ampliación de la infraestructura, cómo llevar más cobertura, cómo llevar más conectividad, que nos dé más penetración y cómo tener una inclusión, que esto sirva para una mayor inclusión digital, ¿no? Y una transformación social. Ahí no solo es la red, también es la terminal. Me gustó mucho algo que decías en tu panel, Ana, que decías hay que ver dónde están, quiénes son y por qué están desconectados, ¿no? Y creo que eso resume en buena medida, ¿no? Porque una vez que sabes dónde están, puedes ver cómo llegar ahí, cuál es la mejor forma de llegar ahí, quién puede llegar, cómo puedes colaborar los diferentes participantes del sector y qué necesitan, porque tiene que ir acompañado de otras cosas la conectividad. Entonces me pareció un comentario muy atinado, Ana. Mayor espectro, más espectro disponible para los operadores, un menor costo, sin duda creo que ahí todos tenemos una visión común. Probablemente en las formas diferimos ciertamente, pero sin duda para poder lograr toda esta transformación digital se va a necesitar mayor espectro. Y en la medida que no haya una política que atienda el tema de los precios y el costo del espectro a lo largo de la región, México es un caso particular, pero creo que esto no es solo de México, hay muchas jurisdicciones en las que se tiene que atender el tema, ¿no? En el tema del espectro yo no solo me enfocaría en la parte del costo, creo que la rápida disposición, las obligaciones de cobertura, el tener transparencia en los procesos de licitación, el tema de las renovaciones de espectro son muy importantes, no solo por la parte de costo, sino la parte del tiempo. Tiene que haber una certeza jurídica, una predecibilidad de cómo va a ser el proceso y cuándo va a terminar, cómo vas a llegar. Creo que hay varios ejemplos en la región pues que le generan presión a las inversiones porque no hay un parámetro de renovación claro y transparente. Entonces creo que ese es un tema muy importante. No se ha hablado mucho del tema, o por lo menos no que yo lo haya visto, pero la convergencia plena, ¿no? Y creo que la convergencia plena es una habilitadora de derechos digitales fundamentales y va acompañada sin lugar a duda de una transformación digital, ¿no? Esto te va a habilitar derechos como la libertad de expresión, la educación, la salud. Así es que la convergencia plena, no podemos estar en 2023 todavía viendo en diferentes jurisdicciones, incluyendo México, el tema de qué puedes prestar, qué no puedes prestar, qué puedes llevar, qué no puedes llevar. Creo que ese es ahí un rezago muy importante que se tiene que atender y que mientras más tardemos, el ecosistema es el que se va a no ver beneficiado de esto. La simplificación regulatoria, o sea, lo que no podemos es atender todos estos retos del futuro con reglas del pasado. Tenemos que tener unos marcos regulatorios mucho más predecibles, más ligeros, que habiliten a la inversión de todos los operadores. Y esto me atrevería a decir, algunos seguramente no lo van a compartir, pero que es igual de importante que el costo del espectro, porque ambos limitan y detienen la inversión. Entonces, si no tenemos un marco regulatorio que esté a la altura de los tiempos y de los retos y desafíos que tenemos, no va a ser posible lograr esos retos y desafíos. Entonces, creo que ese es un tema muy importante. Se habló del tema de Fair Share, creo que estuvo muy enfocado a la parte de generar este marco balanceado de negociación regulatorio para que los grandes generadores de tráfico en nuestras redes pues aporten para que esas redes se sigan manteniendo sólidas, amplias, veloces, de mucho alcance. Pero yo metería el tema del fair share también asociado a todos los ámbitos de la compartición de infraestructura. La compartición de infraestructura tiene que ir acompañada de una compensación justa en la compartición para que sea un ganar-ganar, si no de otra forma la compartición de infraestructura va a estar sujeta a probablemente un régimen regulatorio que lo hace apretado y que no logra extraer todos los beneficios de esto. Así es que el fair share yo le daría
un concepto un poco más amplio para que abarque todos estos mecanismos de compartición de infraestructura que se han discutido y que sin duda son importantes para lograr todos los desafíos de conectividad que tenemos. Ahora, ¿cómo atender todos? Yo diría que hay tres habilitadores que nos van a permitir atender estos retos y desafíos, y yo lo resumiría en inversión. La inversión tiene que estar al centro. Si no hay inversión va a ser muy difícil lograr algunos de estos objetivos. Seguridad jurídica y una regulación predecible. Gracias, Alejandro. Horacio, desde luego creo que costos del espectro ha sido trending topic en el evento. También el tema de mejora regulatoria y la búsqueda de alianzas, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes desde Millicom? Sí, creo que otra vez, los temas los conocemos todos, como bien decía Alejandro. La conectividad es directamente proporcional a la inversión. Si queremos más conectividad, tiene que haber inversión en despliegue de nuevas redes, para cobertura y también para el crecimiento de las capacidades que tenemos de las redes actuales y sus actualizaciones. Esa inversión se va a desplegar en función de las condiciones estén dadas para esta inversión. Algunas cosas ya mencionó Alejandro, por supuesto, pero necesitamos un espacio de diálogo sincero entre las entidades públicas y privadas que toque los fundamentals de todas estas desafíos. Porque, como bien decimos, hablamos de espectro, el anterior congreso hemos hablado también de espectro y el anterior también hemos hablado de espectro y probablemente el próximo también vamos a seguir teniendo el mismo problema de espectro. Si no abordamos estos temas de fondo para resolverlos a largo plazo, vamos a tener problemas con las inversiones, no van a fluir con la velocidad con la que tienen que fluir. Y nosotros invertimos en licencias desde 15, 20 años, ¿no? Y enterramos las inversiones en el país, no como una fábrica que uno puede venir y al día siguiente la desarma y la vuelve a armar en otro lugar. Nosotros invertimos y se quedó acá. Y entonces esas inversiones tienen que funcionar de forma segura. Y lo peor es que tenemos unos recambios tecnológicos muy acelerados, lo cual nos obliga a seguir invirtiendo. Entonces, atar la conectividad a condiciones óptimas para la inversión es un tema fundamental que se tiene que dar en este diálogo público-privado sincero, de largo plazo y que esté enfocado a resolver estas piedras que tenemos hoy y que seguramente a partir de estos diálogos se pueden resolver. Gracias, Horacio. José Juan, ustedes han puesto el foco también en el evento en la búsqueda de modelos innovadores para el despliegue de infraestructura y buscar esas alianzas entre operadores, también en la colaboración público-privada. Y uno de los temas que también se ha introducido en el Congreso es el debate que sobre todo está más avanzado en Europa sobre el fair share. ¿Cómo lo han visto ustedes? Sin nada, lo primero, Pablo, agradecer de verdad por la asistencia a estos 2 días. Creo que ha sido un evento fantástico y empezar por las personas, ¿no? Por ti, por todo el equipo de ACIET, por el equipo de GSMA, que lo veo ahí a Lucas. La verdad es que lo que hay por detrás de este tipo de eventos es muchísimo trabajo y muchísima gente, no voy a mencionar a todos, pero honestamente enormemente agradecidos porque creo que es importante suscitar estos espacios para conversar, ¿no? Las conversaciones nos hacen seres humanos, de alguna manera es lo que diría Harari, ¿no? Las ideas condicionan lo que queremos para construir el futuro, ¿no? Y si se trata de ideas, efectivamente yo aprendí también alguna cosa, ¿no? Uno no puede comunicar demasiados conceptos en una intervención porque entonces todo se diluye, ¿no? Y creo que esta regla de definir, digamos, 3 cosas con las que uno se quedaría es un poquito lo que quiero hacer el día de hoy, ¿no? Tú hablabas de alianzas y vamos a hablar de alianzas, por supuesto. Hablaba también Alejandro y hablaba Horacio del tema de espectro y hay que hablar, por supuesto, del tema de espectro y se ha hablado mucho del tema de espectro, pero hay que ponerlo en contexto. Y antes de hablar de alianzas y de espectro, sin embargo, creo que hay que hablar de aquello que le da sentido a todo lo demás, que es la inclusión, ¿sí? Y quiero empezar un poquito
hablando en términos de la inclusión de la historia de la industria de telecomunicaciones en Latinoamérica. Porque claro, uno puede sentarse a ver el vaso medio lleno y decir, todavía hay 45 millones de latinoamericanos que viven en zonas sin conectividad de redes móviles, o puede ver el vaso lleno y decir, oiga, en una región de 600 millones de habitantes, solo hay 45 millones que no tienen todavía acceso a redes disponibles en sus zonas de vivienda. Y esto es una visión radicalmente distinta, porque esta industria ha invertido a lo largo de los últimos 30 años cientos de miles de millones de dólares, como decía Horacio, hundidos en el territorio para conectar a los latinoamericanos. Los niveles de conectividad que ofrece la industria de telecomunicaciones en América Latina comparan muy favorablemente con los niveles de penetración de otras infraestructuras y de otros servicios. Y además, si cabe el término, o si cabe la idea, al mismo tiempo en que se ha expandido la cobertura, pues pasa otra cosa con este servicio público, el nuestro, ¿no? Que es que esta es una industria deflacionaria. Allí donde los costos de energía que pagamos todos crecen año a año, los costos de telecomunicaciones tienden a decrecer en el tiempo, ¿no? El INEGI mide aquí en México también la tasa de inflación específica del sector de las telecomunicaciones y es negativa, ¿sí? Y esto es bueno que lo sepamos porque es una ecuación de la que creo que hay que sentirse orgullosos. Más cobertura, precios en descenso. Y sin embargo sabemos, y eso es un poco el reto, que todavía persiste en la Latinoamérica nuestra, la región más desigual del mundo, pues la exclusión digital. Y esa exclusión se manifiesta no solamente en el sector de aquellos que no tienen conectividad móvil disponible, sino sobre todo en el sector de aquellos que tienen la conectividad disponible, pero no la usan, ¿sí? Casi el 50% de los latinoamericanos, muchos de ellos con redes disponibles, no usan el Internet. Y ese es un problema. Y claramente es importante decidir en el diseño de políticas públicas a qué le prestamos atención. Nosotros en Telefónica estamos convencidos de que la receta que ha permitido que las telecomunicaciones tengan este nivel de masividad requiere una revisión para efectivamente priorizar la inclusión. La gran pregunta de nuestro tiempo, al menos en Latinoamérica, no está asociada pues, ni a la inteligencia artificial, ni al blockchain, ni al 5G, ni al 6G. Está asociada a la inclusión. ¿Cómo le hacemos para conectar a aquellos que faltan? Conectar de un modo que sea sostenible, evidentemente, pues entregando retornos adecuados a nuestros inversionistas. Y este primer concepto, digamos, ¿qué es lo verdaderamente relevante?, nos debe llevar a hablar de la segunda idea, que es la idea del espectro. ¿Por qué esta industria viene generando consenso, yo creo que creciente, y desde luego el comisionado Sóstenes Díaz hoy día ha dado muestra de que aquí en México existe, por lo menos en el lado del regulador, una conciencia sobre la relevancia del espectro? Porque no hablamos de hipótesis, ¿sí? En el caso de México, nosotros desafortunadamente tuvimos que devolver todo el espectro que se nos había asignado porque simple y sencillamente no nos lo podíamos permitir. Y eso supuso tener que desmontar una red con 11.000 nodos de móviles, ¿no? Y esto hay que ponerlo en contexto, porque esto ha ocurrido y desafortunadamente existe en toda Latinoamérica el riesgo de que la persistencia en expectativas exorbitantes de recaudación pues haga que no se puedan renovar todos los espectros disponibles para renovar y que no se pueda realizar la visión del 5G y lo que es más grave, y por eso empezaba yo con el tema de la inclusión, que no se pueda concretar esta aspiración de conectar a aquellos que el día de hoy siguen siendo excluidos en nuestra región. Cuando hablamos de espectro, además, yo creo que ya el día de hoy se ha mostrado, y esto de alguna manera lo decía Horacio, la existencia de un consenso en que los precios tienen que bajar, ¿no? Pero esto, como en el cuento del gato y los ratones, exige a continuación preguntarse cuánto tienen que bajar los precios. Es decir, ¿quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Y creo que en este congreso se ha ofrecido un dato muy interesante que yo creo que que merece la pena pues, evaluar a profundidad, producido por GSMA Intelligence, ¿no? Que es el dato de que en Latinoamérica, a pesar de que los ARPUs son más bajos y a pesar de que tenemos que enfrentar este reto de brecha, el espectro es de media 3 veces más caro
que el espectro en Europa. Esto no tiene sentido. Los latinoamericanos pagamos ciertamente, como se dice en la industria, ARPUs menores, mucho menores que los europeos, y sin embargo la industria paga 3 veces el espectro de lo que cuesta en Europa. No tiene sentido. Por tanto, ¿cómo pasar de la filosofía o del consenso en torno al nivel de los precios a la acción? Pues simplemente teniendo referentes técnicos, y creo que este trabajo que se ha presentado en este congreso ilumina bastante el debate, ¿no? Y luego, pues el tercer concepto, porque todo está conectado con todo, ¿no? No solo tiene que haber, evidentemente, movimientos en las políticas públicas, y es necesario que los precios de espectro caigan, pero caigan en aquellas magnitudes que acabo de mencionar, ¿no? Sino que es necesario que la industria continúe innovando, continúe repensando sus modelos de negocio y contribuya efectivamente a acercar ese objetivo de inclusión a la realidad, hacerlo posible, ¿no? Y nosotros en Telefónica hemos venido andando un camino en los últimos 3 años que ha pasado por Internet para Todos, por la creación de OnNet Fibra en Chile y en Colombia, por la realización de un contrato mayorista con AT&T aquí en México, un camino para demostrar, no con las palabras, sino en los hechos, que estamos dispuestos a cuestionar nuestro modelo tradicional de operación, a colaborar, a aliarnos con otros, a compartir del modo más agresivo posible para reducir los costos medios y poder atender mejor a nuestros clientes. ¿Sí? Todo está asociado con todo, Pablo. Si yo me quisiera quedar con algo de este evento y de estos 2 días, para mí el tema central tiene que ver con la inclusión. Y después, si queremos alcanzar ese objetivo, pues con políticas públicas que ayuden a reducir los costos de la industria, y Alejandro ha mencionado muchísimas cosas, y sin duda alguna el espectro no es el único tema, pero el espectro es un tema central. Pero además, en segundo lugar, que demuestren el compromiso de esta industria que a lo largo de 30 años ha logrado estos objetivos que mencionamos, de continuar reinventándose, de cuestionar sus propios modelos, de hacer las cosas distintas para servir mejor al latinoamericano. Muchas gracias, José Juan, por las reflexiones. Alejandro, hemos hecho un poco balance de lo comentado en el Congreso y de las miradas que hemos compartido, pero quizás con una visión prospectiva, digamos, a corto y medio plazo para los próximos años. ¿Cuáles ven ustedes que son las claves, digamos, de la mejora regulatoria, de la actualización de los marcos normativos, en el sentido de que pueda cristalizar esa promesa que tiene que ver con el 5G, con la transformación productiva, con la inteligencia artificial que se hablaba también en el mobile? Mira, yo como veo, y creo que estamos un poco atorados en el pasado, en algunas cosas, ¿no? Y cada vez hay más stakeholders en el ambiente, ¿no? Antes probablemente había unos cuantos operadores, pero hoy ya tienes a los OTTs, ¿no? Tienes diferentes entidades de gobierno interesadas en el tema de las tecnologías, ¿no? Por un lado, que para promover el nearshoring, por otro lado la parte fiscal, ¿no? Y de recaudación, por otra parte el regulador. Entonces cada vez hay más actores, digamos, que tienen que participar en los modelos y en las decisiones. Y yo creo que la verdad es que como que llegó el tiempo de resetear la relación entre todos, ¿no? Creo que estamos enquistados en muchos temas del pasado y como comentaba hace un ratito, pues si queremos juntos atender estos desafíos que tenemos para el futuro, pues va a ser muy difícil no hacerlo si no logramos un gran acuerdo entre todos estos stakeholders, ¿no? ¿Cuál va a ser la revisión a ese marco fiscal, derechos, impuestos y demás asociados al sector de telecomunicaciones? ¿Cuál va a ser la regulación que vamos a tener los operadores para los siguientes 10 años, que nos pueda dar algo que sea predecible, que sabemos que tenemos la certeza que podemos invertir y que este va a ser un marco y que no se va a modificar cada 2 años y que con este marco vamos a lograr atender ciertos retos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cuál va a ser ese entorno donde los OTTs van a formar parte de estas inversiones a través de algunos acuerdos con nosotros para asegurarnos que esas carreteras que necesitan para llevar todos esos servicios que son extraordinarios para nuestros usuarios puedan mantenerse como están?
¿no? Y sin duda ampliarse en capacidad. Juan hablaba de diferentes modelos, como comentaba los de Telefónica, pero hay muchos otros. Entonces, ¿cuál va a ser esa relación entre los operadores que en los diferentes países tienen infraestructura y los que no? ¿Qué tipo de acuerdos vamos a tener? ¿Qué tipo de marco regulatorio va a impulsar toda esa serie de acuerdos? Y tratar de establecer juntos cuáles son esas metas de cortos y de mediano plazo, por lo menos, para poder tener una visión de todos los actores que pueda habilitar muchos de estos desafíos que tenemos hacia adelante, ¿no? Sí, es un reto en ese sentido, la ampliación del ecosistema digital, es un reto y una oportunidad. Nosotros en el Congreso también lo quisimos marcar en los últimos años con la evolución del nombre de Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones a Congreso de Transformación Digital, y es una de las cuestiones que vamos a abordar al final del panel, el cómo podemos incluir también en esta conversación, en este marco, a estos otros actores, ¿no? Pero quería consultarte también, Ana, sobre el trabajo de la UIT y el rol que están jugando en lo que tiene que ver con la mejora regulatoria. Lo hablábamos también más temprano con Carlos Lugo. Entonces, en ese sentido, como hablábamos con Alejandro, corto medio plazo, ¿cuáles ven ustedes como las claves de esa mejora del entorno? Y creo que sería interesante volver a apalancar lo que se mencionó de la importancia de alianzas estratégicas públicos y privadas, mirando, y eso se habló mucho en la mañana, destacó Carlos, de la mejora regulatoria y los aspectos que son más relevantes. Y si pensamos, digamos, voy a destacar 3 elementos que podemos considerar clave, y también resumiendo un poco lo que son los aspectos que se discuten en GSR de la UIT. Entonces, creemos que si pensamos en adopción de medidas políticas que permitan una mayor disponibilidad de los dispositivos, de los servicios digitales, de las redes, y que sean asequibles por medio de una revisión del uso de los fondos de los servicios universal, una disminución de la carga impositiva de los dispositivos y de los servicios, y que por medio de esta alianza, de fortalecimiento de esas alianzas público-privadas, es posible que los marcos regulatorios fomenten la conexión en áreas remotas, en zonas rurales, conexión de escuelas, las oficinas de gobierno locales y distintos servicios de gobiernos que juegan un rol relevante, no solo desde el punto de vista de los consumidores, pero desde un ejercicio más ciudadano. Otro elemento que creo que es importante destacar en este marco de las alianzas públicos-privadas como un eje central de la mejora regulatoria, que también puede estar orientada a la adopción de una estrategia de transformación digital que pueda ser potencializada con políticas de nueva generación para la economía digital. Y en este mismo sentido, que esta cooperación público-privada debería de avanzar en estímulos, en mecanismos de financiación de innovación, desarrollo de competencias que permitan en nuestros países, sobre todo, la creación de empleo y fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas. Y en tercer lugar, creemos que se destaca también la oportunidad de estas alianzas que puedan dialogar y crear mecanismos de coordinación que permitan y que ambas las partes puedan estar capacitadas para que los organismos reguladores estén adecuadamente preparados para abordar los nuevos y los viejos problemas y definir mecanismos de coordinación y colaboración entre los organismos gubernamentales con el fin de agrupar recursos y conocimientos técnicos especializados. En resumen, diría que se podrían destacar estos 3 elementos en la mejora regulatoria. Gracias, Ana. José Juan, hablabas de poner el foco en la inclusión. Creo que tuvimos una sesión muy interesante previamente donde el comisionado Alexandre Freire de Anatel conversaba sobre alfabetización digital y los compañeros de GSMA compartieron las conclusiones del estudio sobre brecha de demanda. ¿Cuál ves que es la necesidad de mejora del marco para sobre todo llegar a esas personas, digamos, que
tienen cobertura, donde la tecnología llega, pero sin embargo no acceden, ¿no? ¿Cuáles son las políticas ahí? Hombre, vamos a ver, voy a empezar refiriéndome a un libro que aquellos que han estudiado Derecho a la Competencia conocen bien, que es el libro de Robert Bork, y me gusta mucho el título, ¿no? Él le llamó su libro Antitrust Paradox, ¿no? La paradoja del derecho de competencia. Y el subtítulo es muy atractivo. El subtítulo decía, una política en guerra consigo misma. ¿Sí? Y yo siento que en el tema de las políticas de universalización, desafortunadamente en América Latina, ese subtítulo aplica plenamente. Porque la receta tradicional, la de los fondos de servicio universal, es una receta, y hay que decirlo sin ambajes, ¿no es cierto?, fracasada. El estudio de GSMA, pero además estudios hechos también por CAF y por BIT, demuestran que de los fondos recaudados de los operadores detraídos de los ingresos brutos del servicio para financiar los fondos de universalización, en media, en gran medida en América Latina, una parte fundamental de esos fondos no se ha destinado en modo alguno, y hay casos particularmente paradigmáticos, como el caso de Brasil, a la ampliación de la conectividad, sino que se han transformado por vía indirecta en ingresos del fisco, de la hacienda. O sea que en buena cuenta se han convertido en sobretasas impositivas, ¿no? De este modo, la industria de telecomunicaciones, que provee un servicio esencial, se ha transformado en un bien de lujo, por lo menos en cuanto a su régimen fiscal. Pagamos como pues, si produjéramos tabaco o si produjéramos bebidas alcohólicas de alta concentración, ¿no? Y esto evidentemente es una política regresiva. Cosa distinta hubiera ocurrido, por lo menos este es la ambición de la política, si esos fondos recaudados se hubiesen destinado realmente a la ampliación de la cobertura. Pero no hablemos de las intenciones, hablemos de los resultados, porque son los resultados los que muestran que la política de universalización se encuentra en guerra consigo misma. Y entonces, pues lo que toca pensar es, ¿cómo la cambiamos? ¿Cómo alineamos los objetivos, la filosofía, las buenas intenciones con la realidad? Y aquí hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? La primera, me parece, es asegurarse de que esto no es solamente responsabilidad de los estados, de que las empresas tenemos que mostrar que realmente tenemos convicción y que realmente queremos conectar a todos, ¿no? Y el ejemplo, por lo menos en el caso nuestro, en el de Perú, es el ejemplo de Internet para Todos en Perú, que es una empresa sostenible, que es una empresa que el día de hoy sirve no solo a Telefónica, su fundadora, sino también a Entel y a América Móvil, y que además fue fondeada no solamente por Telefónica, con su aporte de activos en zonas rurales, sino también por el Banco Interamericano de Desarrollo, por CAF y por Facebook. Fue la primera inversión que Facebook realizó en el sector de telecomunicaciones antes de la inversión que realizó posteriormente en Jio, en la India, ¿no? Nosotros estamos convencidos que ese tipo de modelos colaborativos que evitan innecesarias duplicaciones de infraestructura en zonas rurales son parte de la receta y ciertamente funcionan mejor en la medida en que sean sostenibles, en la medida en que puedan generar rentabilidad, que la política de fondos de universalización. Pero claro, no solamente toca pensar en modelos distintos, sino que es necesario también acometer el reto de la mejora regulatoria, de la cual se hablaba, ¿no? Y pensamos que en temas de políticas de universalización, pues quizás sea necesario liberar recursos para que vuelvan estos recursos a la industria de telecomunicaciones y que puedan ser directamente aplicados en el objetivo de expansión, ¿no? El punto central, y vuelvo a esta cita del subtítulo de Robert Bork, ¿no es cierto?, es que no necesariamente los objetivos o las buenas intenciones están alineados con los resultados que obtenemos. Y es importante y es necesario partir por reconocer, al hacer diagnósticos, si es que hemos logrado el objetivo que perseguíamos o si no. Si no lo hemos logrado, como claramente se muestra en estos estudios que refería, entonces lo que toca es cambiar el rumbo, porque si no, en lugar de estar ayudando a la inclusión, lo que estamos haciendo es afectando el alcance de ese objetivo, ¿no?
Horacio, hablaba en la apertura que tuvimos ayer del Congreso, mi compañera Cindy hacía alusión a la situación compleja a nivel económico que también atraviesa la región, ¿no? Con menores niveles de crecimiento, menor nivel de productividad que otras regiones, y cómo la digitalización aparece en la conversación pública y política como una de las soluciones para acometer estos desafíos, ¿no? Y teníamos después también una sesión sobre sostenibilidad financiera del sector y promoción de la inversión, donde presentábamos el informe del CEDLA y del BID con Pau Puig, que hablaba del gap entre las inversiones necesarias para cerrar la brecha digital respecto de los países más desarrollados y la tendencia de la inversión del sector en América Latina, que mostraba un gap ahí de inversión, ¿no? Y hablábamos del reto de la sostenibilidad financiera de los operadores. ¿Cuál es la visión de ustedes respecto de las políticas públicas para hacer sostenible el negocio de la conectividad? Yo creo que se planteó muy bien y en el estudio que hizo BID y Telefónica nos mostró un estudio similar también hecho por NERA, donde se ve que el costo del capital que tiene el sector, ¿no?, en toda la región, es más alto que el retorno que estamos obteniendo. Y esto, bien lo dices, con las crisis de inflaciones, crisis políticas, etcétera, pues el costo capital aumenta más aún, ¿no? Y el retorno va en el sentido contrario. Este gap nos va a traer inevitablemente, si no se resuelve, un problema de financiamiento, ¿sí? Un problema de financiamiento. Las inversiones se financian con los flujos de fondo de las empresas más el financiamiento externo que se tiene de diversas formas. Esos financiamientos van a estar solicitan ese WACC y yo no le puedo dar y solo le puedo dar mi retorno. Entonces, ese gap es fundamental atacarlo más temprano que tarde para que no afecte el despliegue de las redes. Si no, evidentemente, todos estos objetivos que estamos planteando de conectar a más personas, de tener redes muy competitivas, de hacer recambios tecnológicos, de adquirir nuevas generaciones de telecomunicaciones, se van a ver retrasadas, se van a ver dificultadas. Entonces, volviendo un poquito al punto que dije originalmente, tenemos que discutir entre los stakeholders, ¿no? No quiero decir solo operadores de redes, sino los stakeholders de todo el ecosistema digital, los temas de fondo, los fundamentals que van a hacer que esto funcione. Nosotros como operadores nos dedicamos a tratar de hacer que el costo de cada mega que producimos sea lo más barato posible. Y para eso trabajamos incansablemente y nos inventamos y reinventamos para hacer esto de la forma más eficiente con todos los retos que la región nos trae. Bien mencionaba José Juan varios que ha hecho Telefónica, y todos los operadores estamos haciendo medidas similares, ¿no?, y analizando nuevas opciones para hacer cada vez este mega más barato, ¿no? Creo que también lo dijo José Juan, somos una empresa deflacionaria. La vez pasada hice un análisis en un país particular y vi todo el gasto, todos los aportes regulatorios que teníamos, tasas, pagos, espectros, etcétera, que no tenían impuestos, no tenían los impuestos comunes que tiene cualquier empresa. Bueno, todos estos aportes regulatorios, si se puede llamar así, sumados, eran en los últimos 10 años, en 8 eran más altos que las utilidades de las empresas, de la empresa. Entonces, otra vez, tenemos y vamos a seguir enfrentando, si no resolvemos estos temas de fondo, algunos problemas de financiamiento de despliegue de la red. Es evidente que los márgenes ya no son los que fueron hace 10 años y también, sin embargo, el recambio tecnológico es cada vez más acelerado, ¿no? O sea, los ciclos tecnológicos son cada vez más acelerados y nos obligan a seguirlos y eso es inversión, finalmente, al final del día. Entonces, creo que, nuevamente, tenemos que abordar estos temas de fondo para resolverlos, para evitar que
se conviertan en un retraso. Acordémonos que la conectividad va a hacer a la economía digital de la región más fuerte, y la economía de la región, digital de la región es la que va a traer la productividad, los incrementos de productividad que son transversales en la economía. Resfriarnos nosotros implica resfriar también a esa economía que va a venir, a esa economía futura que cada vez va a ser más digital, naturalmente, ¿no? Si no lo somos nosotros, el mundo sí lo va a hacer. Comentábamos sobre esta ampliación del ecosistema digital, ¿no? ¿Cómo cree José Juan que podemos hacer para incorporar a la conversación en este tipo de espacios, por ejemplo a este congreso y a la conversación en general sobre el desarrollo de la transformación digital? ¿Cómo hacemos para incorporar a esos otros agentes del ecosistema digital y también a tomadores de decisiones, policy makers de otras áreas de gobierno? Nada, lo primero es entender lo que decías, ¿no? Estaba un poquito escuchando y tal, y parece que estamos, digamos, hablando del lado de los retos financieros y llorando un poco, ¿no? Y yo creo que también hay una historia enormemente positiva sobre el futuro, ¿no? O sea, el futuro es el futuro de la economía digital. El espacio de la economía digital es crecientemente más relevante que el espacio, pues, de las transacciones que ocurren en el medio físico, y esa realidad no va a hacer más que exacerbarse, que crecer, ¿no? Por tanto, hay una cosa muy clara, ¿no? Si no nos digitalizamos y no nos digitalizamos rápidamente, vamos a continuar postergados como región. Las empresas que no se digitalicen van a perder oportunidades, y además los individuos, los latinoamericanos que no sean capaces de transformarse en sus propias capacidades, en sus propias habilidades, estarán excluidos ciertamente del mercado laboral. El reto es inmenso, pero no es un reto digamos, feo, sino que es una cosa enormemente positiva. Lo que viene es espectacular. Lo que podemos hacer con la tecnología es impresionante. La capacidad de conectar a alguien que está en zonas rurales y proveerle acceso a educación, al mercado laboral, al entretenimiento de modos distintos que en el pasado, es espectacular, ¿no? Con lo cual, lo primero que hay que tener es una conciencia de que este futuro que estamos construyendo juntos es un futuro bueno, es un futuro positivo, ¿no? Ahora es verdad lo que decía Alejandro y ahora reflejas tú, ¿no es cierto? Ya esta no es una conversación solo de los operadores de telecomunicaciones, ¿no? Se presentaba aquí un estudio de alianzas y de tendencias que había hecho Cullen, y mostraba efectivamente, pues, la enorme relevancia que, por ejemplo, los agentes de infraestructura pasiva, los torreros, han adquirido en nuestros mercados, ¿no? Y por supuesto, pues, empresas como Google, como Amazon, como Meta, están presentes en Latinoamérica y tenemos con ellos una conversación diaria, ¿sí? Sería ideal que, como ha ocurrido en otras ediciones, tuviéramos más participación de estos agentes y suscitáramos la conversación, sin duda ninguna, ¿no? Pero claro, esta ampliación del ecosistema también ha movido el foco de la atención, ¿no? Ya lo relevante no son necesariamente, pues, las regulaciones de telecomunicaciones, en principio porque ellas nacieron para solventar un problema que se ha ido diluyendo en el tiempo, que es el de la existencia de posiciones de dominio en la infraestructura y el control de un activo, las redes, esencial para el desarrollo de la sociedad digital. Si algo han demostrado, en particular los operadores del mundo TT, las plataformas digitales, es que el tema relevante el día de hoy no es el control de la infraestructura, sino el control de los datos, que esta es la verdadera puerta de acceso a la economía digital, y que de consiguiente el tema central de nuestro tiempo tiene que ver con los poderes de mercado concentrados allí. No solo porque, desde luego está muy claro el nombre de gatekeepers que se le da en Europa, digamos, a estos agentes que controlan plataformas digitales y que por tanto controlan el acceso al mercado del Internet, sino porque además los datos no solo tienen que ver ciertamente con cuestiones económicas, sino que tocan a valores y a principios fundamentales de nuestra sociedad. El acceso al dato tiene que ver con la privacidad de nuestros ciudadanos, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el sistema democrático en sí mismo. Y por tanto, pues, movimientos como los que existen en Europa
en la regulación de gatekeepers como el Digital Markets Act o como el Digital Services Act o como la reciente Carta de Derechos Digitales Iberoamericanos aprobada en la última cumbre de la Comunidad Iberoamericana, ¿sí? Son cuestiones centrales. La atención regulatoria se está desplazando del ámbito de las infraestructuras al ámbito digital. Y es un mundo interesantísimo, ¿no? Yo quisiera, Pablo, porque el nombre del Congreso invita a esto, que en futuras ediciones hablemos crecientemente de estos retos, ¿no? De la forma en que podemos hacer que las predicciones nefastas, digamos, distópicas de un mundo donde la inteligencia artificial toma control de nuestras vidas, no se cumplan, y en cambio se cumplan las predicciones, digamos, positivas de una sociedad mejor y más conectada y más igualitaria a través de la expansión de las tecnologías digitales y de la transformación digital de nuestra región. Yo creo que en ese sentido ha sido un aporte muy relevante a este evento, la sesión que tuvimos con Lorenzo Pavone del grupo de MNET de la OCDE, donde pudimos incorporar en la conversación al sector eléctrico, el tema de la agroindustria, también lo que tiene que ver con la transformación de la banca, de la fintech, modos de pago y demás, cómo los vamos incorporando a la conversación, ¿no? Porque creo también que pueden ser aliados en la conversación de las propias operadoras con las autoridades públicas sobre la necesidad de promover políticas que favorezcan el desarrollo, ¿no? No sé, Alejandro, vos cómo ves esta necesidad, digamos, de incorporar a estos actores a la conversación. Sí, lo comentaba, yo creo que tenemos que incorporar a todos los nuevos actores, stakeholders que están ahora en este ecosistema, pero José Juan decía algo interesante, hemos hablado de los stoppers y hemos hablado de las cosas que se tienen que atender y que resolver, pero tenemos por delante, como bien lo decías, los 10 años probablemente más productivos de la historia, los tenemos por delante nosotros con la inteligencia artificial y con toda esta transformación digital, y eso hace que todos estos stakeholders pues tengan un interés en formar parte de eso, y ese interés creo que es el que puede servir como incentivo para lograr buenos acuerdos que habiliten muchas de estas cosas que hemos platicado el día de hoy y que se han platicado durante el Congreso. Se van a necesitar de toda esta infraestructura en todas las áreas de la economía, en todo el mundo, y eso, digamos, creo que es un incentivo sensacional para que todos formen parte de la discusión, ¿no? Desde luego, Horacio, quizá una de las principales oportunidades que tiene nuestro sector es que cada vez está más en el centro de la discusión política por la importancia de la digitalización de manera transversal en el conjunto de la economía, ¿no? ¿Cuál es la visión de ustedes respecto de esta conversación? Y como decimos, son muchos actores, ¿no? a incorporar, tanto tomadores de decisiones, otras áreas de gobierno, otras empresas de otras industrias. ¿Cómo ven eso? Mira, la conectividad es de interés de todos, ¿no? Todos estamos interesados en que haya más, por eso a veces, ¿no?, resulta paradójico que no nos podamos poner en algunas cosas de acuerdo, porque todos tenemos el mismo objetivo casualmente. Empujamos para el mismo lado y la sociedad va a empujar hacia el mismo lado, ¿no? La economía digital es eso, ¿no? Es esa transformación de la economía que conocemos a una economía que va a estar interconectada, que va a necesitar de esta tecnología y de toda la infraestructura que le va a dar soporte para que funcione. La conversación multisectorial es necesaria, no solo para ver esquemas de financiamiento o similares, sino hasta para el diseño y desarrollo de esta tecnología, de este despliegue de infraestructura. ¿Dónde vamos a poner los acentos? ¿Dónde es necesario en cada país va a tener su receta seguramente, para hacer que esta conectividad y este desarrollo digital sea más eficiente y más productivo y le traiga pues estos saltos de productividad que toda esta nueva generación de innovaciones va a traer consigo, ¿no? Desde la UIT, Ana, ¿cómo ven esta conversación sobre la ampliación del diálogo? Nosotros la vemos siempre desde una perspectiva multi-stakeholder, pero es importante pensar en una visión histórica. Si analizamos cómo nuestras agendas digitales, digamos así, en América Latina han desarrollado, las primeras agendas digitales estaban muy enfocadas en infraestructura, importantísimo el tópico.
Sin embargo, a lo largo de los años se incorpora discusiones como alfabetización digital, inclusión digital y un aspecto social que antes no estaba incorporado a estas agendas digitales o no tan claramente indicadas. Pues estaba realmente un enfoque, si vemos cómo eran las primeras agendas, era muy envasada realmente en una ampliación de la conectividad, de las redes, expansión de las redes, estos aspectos. Y eso el mundo avanzó, las agendas digitales avanzaron. Si nos ponemos realmente a leer y a dedicarnos a ver cómo están hoy planificando las agendas digitales, se incorporan otros elementos. Y a estos elementos ya está un componente social más, ¿cómo se dice?, insertado en estas agendas, y eso ya es, digamos, una mirada hacia la perspectiva multisectorial y multistakeholder. A partir de eso, nos damos cuenta que la pandemia también nos da una gran lección. Cuando nos vemos, digamos, aislados por una necesidad inminente, nos vemos más conectados y nos vemos en situaciones particulares y en grupo y como sociedad de cómo trabajamos los temas de salud, de educación, de servicios de gobierno, y muy rápidamente tuvimos que sacar de la caja elementos que quizás antes estaban ahí en agendas, esperando y siendo planificadas y bien estructuradas, y del día a la noche tuvimos que encontrarnos en forma más articulada con otros sectores que ahora ya están en esta discusión para entender, ok, ahora tenemos una necesidad. Los niños están desde la casa trabajando, las escuelas necesitan más conexión cuando todo eso ya se supere y ya no hay más vuelta. Entonces, y aquí se habló mucho exactamente de esta articulación entre los sectores, que ya, si las TICs son transversales, el diálogo también tiene que ser transversal. Ya no se habla más de salud simplemente basado en una estructura física, pero sino desde una perspectiva digital, y que es exactamente el proceso de digitalización. Al mismo tiempo, yo veo igualmente relevante, si pensamos en esta mirada multi-stakeholder, el gran papel que tiene la academia. La academia, por lo menos por la UIT, son miembros, tenemos una gran contribución de la academia, no solo desde el punto de vista de capacitación, pero de las investigaciones, del proceso que sale desde adentro de las universidades, de los institutos, que son datos relevantes y que son, yo diría que un gana-gana para toda la sociedad, para incluso fortalecer lo que hablábamos antes de la importancia de mejora regulatoria orientada, pensada desde una perspectiva de alianzas público-privadas. Entonces, el rol que tiene la academia en este proceso. No menos relevante, si queremos conocer quiénes son los excluidos digitales, dónde están y por qué no están conectados, necesitamos de la visión de la sociedad civil. Es con la sociedad civil que se apalanca más fuertemente las políticas públicas y se conoce desde el fondo de los problemas sociales, que muchas veces son invisibles porque están tan aislados, de manera con que es la sociedad civil organizada y con sus respectivas organizaciones que traen datos e informaciones que enriquece esta visión multisectorial que el sector nuestro requiere. Esa sería mi visión. Gracias, Ana. Estamos llegando al final, no solo del panel, también del Congreso, pero creo que tenemos tiempito más para que nos puedan dar una conclusión, como se dice, en 140 caracteres, en un minuto. Horacio, si quieren, de acá para allá, para los puntos que quieras destacar que nos hayan faltado. Sí, no cansarnos del diálogo público-privado. Tenemos muchos temas para trabajar y resolver, enfocados en estas necesidades futuras que estamos viendo, que estamos planificando para nuestras sociedades. Así que insistir en ese diálogo público-privado que trabaje y se enfoque en elementos fundamentales que van a resolver los problemas que ahora tenemos. Gracias, José Juan. Voy a reiterar lo de Horacio, ¿no? Yo creo que en esto nadie está fuera. Este es un tema que nos toca a todos. Cuando hablamos de la transformación digital hablamos de la sociedad misma, ¿no?
y por tanto nos atraviesa a todos, ¿no? Tenemos la suerte, los operadores de telecomunicaciones, de estar en el centro, en el corazón de esta transformación, ¿no? Yo creo que hay que estar orgullosos y también ser conscientes del nivel de reto que enfrentamos, ¿no? Pero principalmente agradecer por ser parte de la más profunda transformación de nuestra sociedad, ¿no? Tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad, como nos convoca a todos, exige que estemos en capacidad de conversar con todos, con las autoridades públicas, por supuesto, con el resto de agentes del ecosistema, con todos, ¿no? Gracias. Y sumado a eso, para hacer la cadena aquí de comentarios, además de agradecer a CIET y a GSMA por la invitación, felicitar a los organizadores del evento, como decía, todo lo que está por detrás de eso son meses y meses de trabajo, muchas personas que están por detrás, que agradecemos por todo el apoyo, estamos aquí sentados, hay todo un trabajo en conjunto que se organizó. Y dejar el mensaje que exactamente el fortalecimiento de foros de debates como eso, desde esta mirada multisectorial y multi-stakeholder, como hemos hablado, es el camino pavimentado hacia las soluciones. Ya no hablamos más de problemas, estamos en el final, ya identificamos las dificultades, pero para realmente llegar al camino que queremos, superando todas las barreras que hemos identificado. Y yo creo que incorporar algunas palabras claves, hablamos de asequibilidad, pero igualmente, si estamos hablando de transformación digital y la incorporación más fuertemente de los aspectos de inclusión digital, hay que hablar de asequibilidad, pero hay que hablar de accesibilidad también. Y en este mismo entorno, orientar las políticas públicas pensadas desde un ambiente sostenible y pensado desde una agenda más amplia que ya nos toca muy cerca, la Agenda 2030 y los retos futuros que no son tan futuros, pero que estaremos diante de ellos muy prontamente. Gracias, Ana. Alejandro. Pues yo te lo resumiría en regulación predecible y ligera, seguridad jurídica, inversión, 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 ¿no? No va a haber espacio para los que quieran un lunch gratis. Aquí todos van a tener que poner para sacar y creo que eso es importante. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los panelistas y a los asistentes. No quiero cerrar el congreso sin agradecer también a todas las instituciones que han hecho posible el encuentro, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a ILAC de CEPAL, al grupo de la OCDE, de MNET, la UIT, claro, Contelca y también Regulatel, a nuestro Knowledge Partner Calen y a los medios de comunicación y a todo el público que ha estado presente. Así que muchas gracias y ojalá que nos veamos en la próxima edición.